fuerte aplauso y le damos la bienvenida a nuestra señora alcaldesa. También es la representante de la JUME a nivel del municipio de San Jacinto y es la que tiene el honor de instalar el foro educativo municipal, la doctora Merly Viana Pérez. Muchas gracias, señora alcaldesa, por este gran foro. Mil gracias a usted. Muy buenos días. Bueno, primero que todo le doy gracias a Dios por permitir que esté aquí reunida con ustedes. Gracias a cada uno de los docentes, los padres de familia, nuestros niños que hoy nos acompañan por acudir al llamado. Gracias a nuestros ponentes, universidad, que le tocamos las puertas y no dudaron en ningún momento de estar aquí en nuestro municipio. Bienvenidos a San Jacinto Bolívar. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes e instaló nuestro primer foro educativo municipal de San Jacinto Bolívar. Y digo nuestro primer foro porque es el primer foro de la administración municipal. Y no sé cómo fueron los anteriores, pero sí sé que este foro tiene algo muy especial y de aquí vamos a salir adquiriendo otros conocimientos y otras expectativas de los cuales ustedes han venido trabajando. Entonces, en ese caso, como representante del municipio y como presidenta de la Junta Municipal de Educación, dejo instalado formalmente nuestro primer foro educativo municipal. De igual manera, agradecerle a cada uno de los miembros que hacen parte de la Junta Municipal de Educación. Es una junta que se eligió el año pasado, pero que hacía muchos años que no funcionaba en el municipio de San Jacinto. Y hoy es una junta activa, que eso es lo más importante, presta a seguir escuchándolas a ustedes, a trabajar articuladamente con cada una de las instituciones educativas. Hoy la verdad es que la satisfacción es que los veo unidos, no es que anteriormente hayan estado desunidos, no, sino es que estamos trabajando articuladamente por un solo fin, que es que de aquí salga lo mejor para representar al municipio a nivel departamental. Tenemos a nuestras 3 instituciones educativas, tanto en el área urbana y tenemos la institución educativa del área rural, que sabemos todo el esfuerzo que hacen cada uno de ellos para poder llegar todos los días al aula de clase. Entonces, en ese sentido, aquí estamos dispuestos y prestos a seguirla dando toda, a seguir trabajando. Sé que nos hacen falta muchas cosas, pero estamos en toda la disposición de seguir trabajando articuladamente y sobre todo en unión. Que cuando trabajamos en unión los resultados van a ser mejor. Yo sé que hay algunas instituciones educativas que se destacan más que otras en los diferentes sectores. Las cualidades que tiene Institución Educativa León 13 quizás nos hace falta en el Pío, pero quizás nos hacen falta en el IETA y viceversa. Pero cuando todos estamos unidos, trabajando en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes, es la mejor gratificación y la mejor gratitud que ustedes se puedan llevar. El conocimiento que ustedes le transmiten a nuestros niños, que ese no se lo roba ni se lo arrebata a nadie. Y hoy estamos al revés, el conocimiento que ustedes están adquiriendo en el día de hoy es un espacio propicio para poder expresarse y sentir lo que de pronto en un momento está reprimido, pero con el respeto lo están haciendo. Así que muchas gracias. El año pasado había manifestado, escuchándolo a cada uno de ustedes, tener un psicólogo en las diferentes instituciones, pero un psicólogo de planta. Institución Educativa León 13, Pío 12 e Institución Educativa IETA. Efectivamente la gobernación se hizo ese compromiso, pero tampoco vamos a esperar que sean ellos los que nos vengan a solucionar, ¿cierto? Entonces, a través de la administración municipal hoy se está recaudando la estampilla Justicia Familiar, que es precisamente para eso, para fortalecer todo el tema de comisaría de familia, todo el tema familiar, y ahí podemos abrir el espacio para colocar a cada uno de estos psicólogos en las instituciones educativas. Tenerlos de planta desde la mañana hasta mediodía que salgan nuestros estudiantes, pero que no sea un psicólogo de escritorio, sino que también vaya a buscar al niño. Muchas veces los niños no se atreven a hablar con ellos, pero sí les cuentan a ustedes como docentes. Pero ya ahí les tocaría hacer la tarea a ustedes, que sea el psicólogo
quien nos busque a esos niños y poderle dar una solución de manera inmediata. Así que muchas gracias. La verdad es que el honor es para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes este espacio que es de ustedes y que hoy estamos presentes para seguir trabajando articuladamente de la mano de Dios y de la mano de nuestra comunidad. Mil gracias por todo. Oye, ahí lo canto yo, ahí lo canto yo, hoy me invitaron, hoy me invitaron, óyelo a hacer un verso, óyelo a hacer un verso, óyelo, ay, óyelo mamá, ay, óyelo papá, óyelo, ay, óyelo, ay, óyelo, ay, óyelo, ay, óyelo, ay, óyelo. Pues hay 20 minutos para preguntas del público. Cualquier maestro puede tomar el micrófono y hacer una pregunta y hacemos como una reflexión final de lo que nos deja el panel. Entonces inicia la doctora Dilia Elena Mejía Rodríguez, profesora e investigadora de la Normal Superior Montes de María y de la Universidad de Cartagena, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cartagena y RU de Colombia. Su ponencia titula Retos de los educadores en el contexto de la educación para la paz y la formación integral. Bienvenida, señor Dilia. Muchísimas gracias, Araceli, por la invitación. Igualmente agradezco a la Alcaldía de San Jacinto Bolívar, la Subdirección Operativa de Educación, por la invitación. Un saludo fraternal a todos y todas mis compañeros de estudio. Estudié aquí en San Jacinto con todos ustedes, Ciencias Sociales, en la Universidad de Magdalena. Parece ayer esas clases, ¿verdad?, en las que aprendimos, crecimos y bueno, nos motivamos a seguir trabajando por la educación de San Jacinto, San Juan, los Montes de María y yo creo que el Caribe colombiano. Gracias ante todo por eso. Bueno, yo no preparé una ponencia magistral, preparé unas preguntas alrededor de un tema muy importante y es cuáles son los retos que tenemos nosotros los profesores de aula frente o en el contexto de la educación para la paz y la formación integral. Estamos en un país con mucho conflicto, el conflicto se recrudece en las fronteras, en los territorios, en nuestros pueblos, los índices de criminalidad aumentan. Podemos ir pasando la presentación en la medida que voy comunicando las ideas. Ahí hay algunas ideas que tampoco pienso ceñirme al pie de la letra de ellas, sino solo para que miremos las estadísticas que nos están diciendo del territorio y de nuestro país. Eso implica que nosotros tenemos que tener una actitud ética y política frente a lo que nos rodea. No podemos ser indiferentes. Y bueno, Henry Giroux nos dice que el maestro no puede ser neutral. El maestro no puede ser indiferente frente a la realidad y a su contexto. No podemos llegar solo a las aulas de clases a enseñar temas, subtemas de la enseñanza obligatoria. Necesitamos trascender, porque Montes de María, donde estamos ubicados nosotros, requiere que podamos desde la educación formar esos ciudadanos y evitar que muchos de ellos entren a las filas de los grupos armados y entren y hagan parte de esa cantidad de personas que hoy han decidido estar del lado de la criminalidad, del lado de la violencia. Vamos pasando rapidito las imágenes.
Aquí, bueno, este es nuestro territorio. Esta es una investigación que hemos venido realizando con el Grupo Rueca de la Universidad de Cartagena y la Normal Montes de María. Ahí podemos ver las cifras, en cifras cómo estamos. El mayor índice de pobreza multidimensional, nosotros estamos en un 13.9 y en las zonas rurales un 34%. Pero somos un territorio con más de 631.276 víctimas del conflicto. Esos son los herederos de esta realidad, están en nuestras aulas de clases. Por eso en nuestras aulas encontramos tantas dificultades a la hora de orientar los procesos de formación integral. Bueno, a eso se suma que los índices y los resultados de las pruebas externas muestran que los índices más bajos de lectura crítica están en nuestros territorios. Sí, ¿por qué es importante la lectura crítica? Porque le permite a un estudiante desarrollar pensamiento crítico y es allí donde el estudiante puede tomar decisiones frente a cualquier propuesta, frente a cualquier situación adversa que tenga. El estudiante tiene ahí la posibilidad de decir sí o no. Por eso es de vital importancia la lectura crítica y la formación para la ciudadanía, donde hacemos conscientes a los chicos de quiénes somos, para dónde vamos y qué rol desempeñamos en la sociedad. Sigamos pasando. Bueno, es de vital importancia también tener en cuenta la ONG Bullying Sin Fronteras. Estima que nosotros tenemos alrededor de, ahí está la cifra, tenemos muchos niños y el índice de bullying y matoneo ha aumentado. 56% de nuestros jóvenes ha participado en peleas, ha participado en cualquier situación de acoso escolar. Además de esto, el índice de deserción escolar y desplazamiento sigue aumentando, solo que se ha invisibilizado y casi no se habla del tema, pero tenemos desplazamientos internos dentro del mismo territorio. Entonces, toda esta realidad nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda sobre el proceso de formación de maestros, porque encontramos que en Colombia los lineamientos de formación docente no tienen orientaciones para formar un educador para la paz. Ni las normales ni las facultades de educación de forma sistemática orientan el proceso. Se incluyó la Cátedra de la Paz, pero no es definitiva la Cátedra de la Paz. La Cátedra de la Paz se ha reducido a un conjunto de temas, subtemas y actividades aisladas del currículo y de la propia realidad. Incluso ya nos envía el ministerio los temas planeados, cómo hacerlo, cómo enseñarlo. Cuando eso pasa, nos pasa lo que nosotros somos producto del currículo de la década del 80, ¿se acuerdan? De los programas curriculares que venían ya listos en unos libros de colores para cada grado escolar. Ahí nos decían que teníamos que aprender en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, no sé quién recuerda. Bueno, nosotros, los de mi generación, somos producto de esos programas curriculares. Igualmente está pasando con las cátedras. Las orientaciones son importantes, pero ya decirnos qué hacer en cada proceso es distinto. ¿Qué se requiere? Se requiere que nosotros estemos más conectados con el contexto y podamos identificar cuáles son esos factores en el territorio que inciden en la violencia. Bueno, la primera pregunta que abordaremos hoy, entonces, ¿cuáles son esos retos para nosotros contribuir a una educación para la paz y la formación integral? Siga pasando. Yo hablo rápido. Bueno, los principales retos, el primero,
la formación moral de los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos. ¿Qué formación moral? Trabajar y educar para la indignación, la culpa y la vergüenza. Hemos perdido la capacidad de indignarnos frente a las cosas malas que suceden en el territorio y en el país. Mataron a alguien y la idea que le viene a uno a la mente es: en algo estaba metido, o se lo buscó, se lo merecía. Eso le pasa al que anda con malas juntas. Nosotros lo expresamos, los niños lo escuchan y los niños lo reproducen. No nos indignamos que falleció, que lo mataron. La muerte, en cualquiera de sus formas, es indignante, porque la vida es un privilegio. Entonces necesitamos trabajar por la indignación, porque nuestros niños aprendan a indignarse desde los primeros años de vida, y que los padres de familia juegan un papel importante, porque esto se aprende en casa. Los actos de habla que nosotros usamos son reproductores de violencia. El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa cuando sucede un hecho en un pueblo, uno dice: eso es culpa del alcalde, eso es culpa del secretario de Educación, eso es culpa del presidente, eso es culpa del gobierno, eso es culpa, todos son culpables. Pero nosotros no vemos qué tanta responsabilidad tenemos en los hechos sucedidos. Por ejemplo, si un chico consume drogas y vende drogas, hace parte de ese microtráfico, pero ese niño pasó por mi aula de clases. Y uno dice: fue alumno mío. Y desde que fue estudiante mío mostró la inclinación. Bueno, él se lo buscó, el mal camino. Hay muchos factores y no quiero decir que seamos culpables de esa realidad, pero nosotros tenemos parte, pudimos hacer algo frente a esa situación, frente a esa decisión. Si el chico desarrollara sentimientos morales o un pensamiento crítico emancipado, podría saber todo el daño que le causa a ser parte del microtráfico, todo el daño que le causa el consumo de sustancias, porque tiene la capacidad para razonar, y eso lo podemos trabajar en el aula de clases. Si miramos la matriz de referencia de lengua castellana desde preescolar, desde primer grado, primero a tercero, nosotros vemos que hay aprendizajes que, si los niños desarrollan hasta 11 grados, van a poder identificar en un texto, por ejemplo, cuál es la idea central. Y van a poder tomar una posición frente a esa idea. Van a poder situar lo que él autónomamente quiere. Y esa responsabilidad es nuestra en las aulas de clases. Al padre de familia le toca otra parte y al Estado le toca otra parte. Los médicos salvan vidas en una urgencia, en un quirófano, pero nosotros los maestros salvamos generaciones, porque tenemos diariamente las mismas personas, 1000 días al año mínimo. Participamos con ellos en miles de procesos. Algunos los llevamos de primero a quinto, otros en toda la secundaria. Bueno, y no basta tener ese montón de tiempo. Basta con que les demos la oportunidad de creer en ellos y nos comprometamos con la necesidad formativa que tienen. El segundo reto es asumir la formación integral de forma intencional, secuencial y sistemática. ¿Qué es esto? ¿A qué se ha reducido la formación integral? Tenemos el programa de formación de tutorías para el aprendizaje y la formación integral, PTA-FI 3.0 del Gobierno Nacional, y pensamos que la formación integral es solo organizar el centro de interés, tomar la foto, hacer el informe
que los chicos presenten su baile, presenten su pintura o dependiendo del centro de interés que se escoja. Pero eso no es formación integral. La formación integral tiene que verse en el día a día en el aula y tiene que ser transversal y tiene que ser una decisión institucional desde las directivas institucionales. Tiene que ser un proceso en donde todos estemos de acuerdo que aquí en este colegio formamos integralmente a los jóvenes. Esto es, trabajamos por los contenidos que tienen que aprender, que va a evaluar el IFES, pero también trabajamos por su ser, trabajamos por su vida, trabajamos por ese sentido que tiene lo humano, que es interesarme por el otro, por la otredad. Zygmunt Bauman nos dice que el otro tiene que importarnos. Si no, en educación no tenemos en cuenta lo otro o el otro, que es el estudiante, que es el padre de familia, la educación es inhumana. Y bueno, un tercer reto es que podamos transformar las prácticas pedagógicas. Esto es que el proceso de planeación de aula no sea un proceso que nos lo haga Gemini, ChatGPT, o ustedes saben que tenemos inteligencia artificial y nos entrega todo hecho. Nosotros no estamos condenando la inteligencia artificial y sabemos que tiene muchas bondades y lo podemos utilizar, pero tenemos que darle la información de nuestro contexto, entregarle a cada una de las IA cómo son mis estudiantes, cómo aprenden, las características de San Jacinto, las características de su familia, para que la IA nos ayude a dar o nos entregue un camino más contextualizado. Esos procesos de planeación de aula deben tener en cuenta el contexto. Igualmente el estilo pedagógico. El estilo pedagógico es cómo enseño, los métodos, las actividades, nos están mostrando y la tradición pedagógica nos están mostrando que hay pedagogías contemporáneas que nos pueden ayudar mucho y que todos nosotros hemos utilizado, porque si nosotros miramos la práctica pedagógica de cada uno de ustedes, todos ustedes tienen un saber pedagógico. ¿Qué es el saber pedagógico? El saber hacer del maestro, producto de la reflexión crítica que hace de su práctica pedagógica. Entrar a las aulas de ustedes, hace 2 años yo estuve aquí con la Secretaría de Educación y agradezco a las escuelas que nos acogieron en ese proceso y estuvimos en las aulas de muchos maestros y yo les decía, pero ustedes no escriben, esto no lo objetivizan. Y el llamado hoy a los rectores y a los directivos docentes y a la Secretaría de Educación es aprovechar el saber pedagógico de sus profesores de aquí de San Jacinto. Hay muchos profesores que tienen experiencias significativas que se quedan solo en la satisfacción del maestro. Algunos de ellos de sus propios recursos desarrollan las actividades y nadie las conoce y son actividades potenciales. Bueno, yo he dedicado mi vida a la práctica pedagógica, a estudiar, a investigar la práctica pedagógica y yo veo que tu experiencia, que la tuya son experiencias innovadoras. Pero si no se objetivizan, ¿qué es objetivizarlas? Es convertirlas en objeto de saber y conocimiento. Y esto se hace a través de publicaciones, pero no una publicación que tú misma pagas de tu bolsillo y la mandas a poner bien bonita, no la conoce nadie. Es una publicación con registro calificado, que circule, que se venda, que la conozca mucha gente, que esté en las redes y que me sirva a mí como maestra y a otros maestros. Yo felicito en el día de hoy a la alcaldía por
hacer esto que están haciendo porque hace rato que no lo veía. Reunir a todos sus docentes. Hoy no hay clases, pero ustedes están reflexionando, ustedes están encontrándose con el otro, están aprendiendo del otro, están compartiendo experiencias pedagógicas. Bueno, ¿qué otro reto tenemos los profesores? La prevención de conflictos en situaciones de aprendizaje. Esto no se le puede dejar al profesor de ética, de religión. La prevención de conflictos es en todas las áreas y todos los profesores tenemos que aprender a mediar, a arbitrar, tenemos que aprender a favorecer la pedagogía del diálogo en el salón de clases. Además tenemos como reto la vinculación de la escuela con la vida. La pedagogía del diálogo de Paulo Freire. ¿Qué hizo Paulo Freire en su época en Brasil y por qué fue perseguido después de la dictadura? Justamente logró que los campesinos aprendieran a leer y escribir a través del método de educación popular. ¿Y cómo lo hizo? Aprovechando sus propias vivencias, sus propias experiencias. Yo conozco aquí algunos trabajos de investigación donde las maestras recuperaron ese saber hacer del territorio, recuperaron la cultura y convirtieron la cultura en pedagogía. Conozco esos trabajos y sé que son trabajos que contribuyen justo a esta idea de la vinculación de la escuela con la vida. Tenemos, Peter McLaren nos dice que la escuela es un escenario vinculante, es un escenario abierto de discusión y reflexión. Bueno, ¿por qué se justifica este tipo de propuestas? Justamente por el respeto a la vida y a la dignidad humana. Vamos, ya me avisaron que se me acabó el tiempo. Bueno, la segunda pregunta, los modelos didácticos, ¿qué modelos didácticos posibilitan la educación para la paz y la formación integral? Bueno, de acuerdo con el trabajo de investigación que hemos venido realizando durante 4 años, hemos identificado 3 modelos principalmente. El modelo situado. El modelo situado se sustenta en las pedagogías de Frida Díaz Barriga y es un modelo que está orientado a posibilitar participación y reflexión en contexto. Tenemos además el modelo de didáctica crítica muy pertinente para zonas como la nuestra en posacuerdo y es un modelo que se centra en la investigación y el desarrollo del pensamiento crítico, utilizando métodos que favorezcan este proceso. Y el modelo comunicativo interactivo, que es un modelo que favorece la argumentación, la contraargumentación, la argumentación razonada en las aulas de clase y en los procesos educativos. Y bueno, ¿qué características tienen estos modelos principalmente? Tienen un enfoque integral y asumen la didáctica, la perspectiva artística de la didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que se apoyan en el principio de la libertad y el desarrollo de la autonomía, tanto del estudiante como del maestro. Sigamos. ¿Estos modelos qué permiten? Bueno, son flexibles, son contextualizados, favorecen la participación, el diálogo, la investigación. La investigación es necesario incluirla en la práctica pedagógica. Nuestra práctica pedagógica es recomendable que sea una práctica pedagógica investigativa, porque es la investigación la que nos permite ir cambiando, transformando, generando nuevos procesos. Y bueno, básicamente lo que se busca es un enfoque social comunicativo. La práctica pedagógica investigativa, hay métodos como el proyecto de aula, los
que aquí son expertos en el tema del proyecto de aulas y expertas. Conozco muchas maestras y muchas experiencias con esta estrategia. Los centros de interés, pero los centros de interés no pueden ser, Aracelis, una actividad complementaria. Deben estar articulados al currículo, tienen que hacer parte de nuestras clases, tienen que ser una metodología dentro de nuestro proceso educativo. Las dramaturgias son importantes. Aquí se asume la didáctica como dramaturgia de la enseñanza, donde el estudiante tiene la oportunidad de experimentar sus propias historias y ver las historias de los otros. La evaluación tiene que transformarse también, no puede reducirse a una evaluación cuantitativa o sumativa. La evaluación tiene que ser formativa y para ello es necesario mirar, primero que todo, el grado de satisfacción. Si los estudiantes están contentos con el aprendizaje y el éxito de transferencia, cómo lo aplican en su diario vivir. Bueno, se me terminó el tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Que se escuche ese fuerte aplauso para nuestra primera ponente. Y seguimos con el doctor Emilio Ariel Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Corporación Universitaria Reformada. Vive en la ciudad de Barranquilla, viene desde Barranquilla y su gran ponencia titula Gestión Educativa Institucional y Currículo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Ante todo, agradecer a Dios por la posibilidad que me brinda de compartir esta mañana con ustedes. La profesora decía que vivo en Barranquilla, pero en realidad yo soy cubano. Llevo 7 años viviendo en Barranquilla y ha sido una gran bendición la posibilidad de poder aprender de las prácticas educativas de Colombia, de la región Caribe, y también de poder estar esta mañana con ustedes, acompañándolo en este ejercicio de reflexión, de aprendizaje, que tan pertinente es para el desarrollo con calidad de nuestras funciones principales. Bueno, vamos a hablar un poco esta mañana, vamos a compartir un poco experiencia sobre gestión educativa institucional y currículum. Primero quiero partir del objetivo o función de la pedagogía, porque creo que comprender realmente el objetivo de la pedagogía nos ayuda mucho a establecer cuáles son los caminos que debemos seguir para llegar a este propósito, a este fin. Y tiene mucha relación con las reflexiones que la doctora que me antecedió ha compartido con ustedes, porque miren que en el objetivo de la pedagogía está con claridad la formación y desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Quiere decir que el objetivo fundamental de la pedagogía es contribuir a la formación integral y muchas veces, lamentablemente, la pedagogía tradicional nos ha llevado a un desarrollo puramente cognitivo en nuestros estudiantes. A la pedagogía le ha preocupado mucho o ha insistido mucho en una formación excesivamente cognitiva, dejando a un lado, minimizando la formación del área motivacional afectiva de la personalidad. Y cuando nosotros nos enfocamos básicamente en el desarrollo cognitivo, pues sencillamente nos estamos alejando del objetivo fundamental de la pedagogía, que insiste en una formación integral. Si la formación es integral, pues tanta importancia tiene lo cognitivo como lo afectivo en la personalidad de nuestros estudiantes. Y a veces sobrevaloramos las funciones cognitivas en detrimento del área afectiva de la personalidad. Y cuando el área afectiva no está desarrollada adecuadamente,
pues hay mayores posibilidades de que nuestros estudiantes transiten por experiencias de vida que no son las que realmente nosotros queremos desarrollar para el éxito que puedan tener en su vida futura. Por lo tanto, aquí tenemos varias de las exigencias que se le hacen a la pedagogía hoy. Exigencias de tipo social, económicas, culturales, políticas, porque no podemos olvidar el carácter clasista de la educación. Nos guste o no, la educación siempre ha tenido un carácter clasista, porque casi siempre la pedagogía ha necesitado mirar a la clase que gobierna, porque la clase que gobierna en la mayoría de los países es la que define con qué se educa, cómo se educa y cuáles son los presupuestos para educar. Por lo tanto, hay una exigencia política siempre latente sobre la educación. Y actualmente, con mucha importancia, las exigencias de tipo tecnológicas. Hoy estamos en una era de la tecnología donde indiscutiblemente ha impactado en la pedagogía que nosotros realizamos todos los días. Y estamos entrando en la era de la inteligencia artificial que no sabemos hasta qué punto va a transformar nuestras prácticas pedagógicas. Esto nos lleva, todas estas exigencias nos llevan a entender que es necesario promover un cambio educativo. La categoría cambio educativo es muy importante para lo que queremos lograr en la educación de estos tiempos. Y aquí siempre que yo toco este tema, pues me viene a la mente una historia que nos hacía un profesor muy destacado que tuve en mi formación pedagógica en Cuba. Y este profesor nos decía que cuentan que había un señor ya casi con 90 años de edad, que sentía que la muerte estaba cerca. Y entonces le pidió a sus hijos que lo llevaran al pueblo donde él había nacido. Y le dijo a los hijos, bueno, ya no me queda mucho de vida, yo quiero que me lleves allá al pueblo donde yo nací y donde yo me crié en mi infancia, del cual salí hace muchísimos años. Y los hijos lo llevaron allí para cumplirle el deseo a ese señor, pero estando en el pueblo, el señor no se hallaba en el lugar. Tanto veía todo diferente que él no se sentía, no se hallaba en el lugar. Y los amigos preocupados empezaron a pensar, ¿qué podemos hacer para que él se reconozca aquí? Y un amigo dijo, pero eso es sencillo, llevémoslo a la escuela, allí todo sigue igual. Y entonces, ¿cuál es la moraleja? Es decir, la escuela es el único sitio del pueblo que había permanecido lo más estable posible a lo largo de muchísimos años. Y por eso es tan importante que nosotros reflexionemos qué tanto somos capaces de cambiar nuestras prácticas educativas. ¿Hacemos casi siempre lo mismo o tenemos la disposición y la capacidad de cambiar nuestras prácticas pedagógicas? Porque la noción que muchas veces se tiene es que la escuela como institución social tiende a cambiar muy poco. Mientras el contexto cambia, la escuela muchas veces se resiste a cambiar sus esquemas, sus modelos, sus maneras de desarrollar el proceso educativo. Y ciertamente hay algunos elementos que han cambiado, pero de manera integral la escuela se sigue pareciendo mucho a la escuela de 20, 30, 50 años atrás. Y eso es necesario generar ese cambio. Por lo tanto, las prácticas escolares, para poder llegar a cumplir los fines educativos, necesitamos transitar por una gestión educativa institucional que permita modificar el currículum. Y por eso decimos, la gestión educativa institucional y el currículum son dos elementos mediadores entre las prácticas escolares y los fines que queremos lograr en la educación. La siguiente, por favor. ¿A qué
¿qué reconocemos como gestión educativa institucional? Pues un proceso a través del cual se orienta y conduce la labor del docente y administrativa y sus relaciones con el entorno para conseguir los objetivos institucionales. Yo siempre le digo a los docentes, en una institución escolar no solo dirige el rector y los coordinadores, el docente también dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que planificarlo, hay que organizarlo, hay que implementarlo y evaluarlo. Y esas son las 4 funciones de la dirección. Por lo tanto, en una escuela dirige tanto el rector y los coordinadores como cada uno de los docentes. El maestro es el director de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, repito, lo planifica, lo organiza, lo ejecuta y lo controla. Por lo tanto, ese maestro es muy importante en la gestión educativa institucional. Aquí tenemos que es necesario articular de forma coherente el proyecto educativo institucional, un currículum actualizado y las prácticas pedagógicas de cada uno de los docentes. La gestión educativa institucional debe generar condiciones materiales, organizativas y culturales para que el currículum se diseñe, implemente y evalúe de forma efectiva. No vamos a ser capaces de poder diseñar, desarrollar y evaluar el currículo si la gestión directiva no nos acompaña en ese objetivo. Por lo tanto, los directivos educativos deben ser garantes y acompañantes para que el currículum se pueda planificar, implementar y evaluar. Porque todos los procesos institucionales se desarrollan de una mejor manera si la gestión educativa los acompaña, si la gestión educativa facilita esos procesos. Aquí tenemos varias definiciones de currículum, pero yo me quiero centrar en la próxima diapositiva. Existen muchas definiciones de currículum, pero básicamente en la siguiente encontramos que el currículum es un proyecto cultural, político y pedagógico de carácter flexible que diseña, desarrolla y evalúa integralmente el proceso formativo. ¿Qué tiene el currículum? Básicamente, objetivos, contenidos y metodologías para lograr una formación integral de los ciudadanos. ¿En correspondencia con qué? Con las exigencias de la sociedad actual. Pero el currículum siempre termina siendo un proyecto educativo que se diseña, que se desarrolla y que se evalúa. Y ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, lo mencionaba la doctora, es muy importante tener en cuenta que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en establecer, en diseñar los currículos, pero difícilmente nos podrá ayudar a implementar ese currículum, porque mientras el docente esté físicamente al frente del proceso de enseñanza-aprendizaje, seremos estratégicos para que lo que está diseñado cobre vida en la práctica pedagógica. Y yo siempre he dicho, cuando hablamos de currículum, que muchas veces le dedicamos muchísima parte de nuestro tiempo a diseñar el currículum y muy poco a su desarrollo y evaluación efectiva. Por lo tanto, nos quedan unos documentos curriculares maravillosos, excelentes, pero cuando vemos la práctica del docente, no acompaña lo que se ha diseñado. Y la inteligencia artificial, insisto, nos va a ayudar mucho en diseñar adecuadamente el currículo, pero muy poco en poner en práctica ese currículo. Al menos mientras el docente tenga la responsabilidad de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí hay otro tema en el cual yo quiero aprovechar el espacio, porque es siempre una reflexión y un llamado que yo le hago a los maestros
En los últimos años, los maestros hemos querido apropiarnos de una categoría que no es enteramente propia de la didáctica. ¿Y por qué los maestros en los últimos años hablamos más de aprendizaje que de enseñanza? Si revisamos en la literatura pedagógica de los últimos años, hay muchísimo material sobre aprendizaje. Y hablamos de aprendizaje colaborativo, aprendizaje situado, aprendizaje desarrollador, significativo. Hay diatribas del aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje es una categoría propia de la psicología, porque el aprendizaje es el resultado de un grupo de influencias y de procesos que tienen lugar en el ser humano. Y nosotros queremos apropiarnos de una categoría que muchas veces trasciende la práctica pedagógica, que es el aprendizaje. El aprendizaje termina por ser el resultado de nuestras prácticas de enseñanza. Por lo tanto, la enseñanza sí es una categoría puramente pedagógica y en la cual nosotros, los maestros, tenemos una altísima responsabilidad. Una buena enseñanza conduce al aprendizaje, pero no tendremos aprendizaje si no somos expertos en el desarrollo de la enseñanza. Y por eso hablamos de un par indisoluble, inseparable, que es enseñanza-aprendizaje. Uno vinculado con el otro, pero los maestros deberíamos preocuparnos más, apropiarnos más de la enseñanza, que es la que propiamente podemos organizar, diseñar y aplicar para generar en el estudiante un aprendizaje. Y entendamos que el aprendizaje está mediado por un grupo de variables que en muchas oportunidades los maestros no podemos controlar. El aprendizaje no depende enteramente del maestro, más allá de la influencia que nosotros generamos a través de una categoría clave que para nosotros debe ser la enseñanza. ¿Cómo hacemos la enseñanza? ¿Cómo la planificamos? ¿Cómo la intencionamos para que genere unos resultados de aprendizaje en el estudiante? Por lo tanto, el currículo se vuelve decorativo y se convierte en una mera declaración de intenciones cuando no se acompaña de una gestión educativa eficiente. Yo puedo diseñar maravillosamente el currículo. Si la gestión directiva de la institución no me acompaña en su puesta en práctica, el currículum queda como una declaración de aspiraciones. Y el currículum no tiene sentido si se queda solo en una declaración. El currículum es pertinente, necesario cuando se planifica, pero se implementa y sobre todo se evalúan sus impactos en la educación. La siguiente, para ir avanzando. Aquí tenemos varias estrategias claves para poder generar ese currículum pertinente que queremos, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, con las comunidades de aprendizaje, el liderazgo distribuido y la planificación participativa. La pertinencia de la educación es el resultado de decisiones políticas, pedagógicas y éticas profundamente vinculadas con la gestión educativa y el currículum. Y segundo, solo cuando ambos exponentes se integran de manera coherente y contextualizada, es decir, cuando logramos hacer coherente la gestión directiva y el currículum, logramos construir una educación significativa, equitativa, democrática y emancipadora. Y termino con esta reflexión final. En un mundo marcado por la incertidumbre, la violencia, la desigualdad y la urgencia ecológica,
la educación va más allá de simplemente transmitir conocimientos. Apremia, ¿qué nos apura realmente a los maestros? Formar ciudadanos críticos, comprometidos y capaces de cambiar su realidad. Esto solo será posible si asumimos con seriedad la tarea de repensar la gestión educativa y el currículum desde una perspectiva de pertinencia como un derecho y una responsabilidad colectiva. Solo vamos a lograr un ciudadano, un ser humano comprometido, crítico, defensor de la paz, si lo hacemos asumiendo, repensando cómo la gestión educativa acompaña el currículum que implementamos. Porque muchas veces la gestión educativa va por un camino y la gestión docente va por otro. Y mientras eso siga separado, no vamos a lograr el propósito fundamental de la pedagogía, que es esa formación integral de los seres humanos. Por eso siempre he dicho, no hay mejor directivo educativo que un buen maestro. Para ser un buen directivo educativo hay que haber sido un buen maestro, un conocedor de la práctica pedagógica, para no solo dirigir, sino influir con el ejemplo de haber sido un buen docente. Saber de lo que estoy hablando, saber de lo que quiero cambiar desde la dirección educativa. Cuando los directivos no tienen esas herramientas, difícilmente serán capaces de conducir el currículum que queremos y que nos ayude a lograr ese objetivo fundamental de la pedagogía con el cual iniciamos esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio Arias. Gracias, un fuerte aplauso. No, entonces vamos a seguir con el panel de las ponencias. El público, 3 preguntas. Y acá la compañera Ballester Araceli pues concluye. Quien esté interesado, aquí está el micrófono. Cualquier pregunta que tengan que hacer con relación a las ponencias presentadas anteriormente. El escenario de ustedes, este es un foro abierto. 3 preguntas. Cualquier miembro del auditorio puede hacer la pregunta, o si le escriben, acá se lee y se le da pues respuesta a su interrogante. Por viene el profesor Diógenes Arrieta. Doctora, ¿cómo está? Doctora. También soy de la Universidad Magdalena, licenciado en Ciencias Sociales. Doctora, usted nos habla acerca de su ponencia de la neutralidad. La primera pregunta sería, ¿cómo puede ser un docente en un contexto de violencia neutral si la sociedad, ya llevamos varios muertos docentes en toda la generación de la violencia? Entonces, si una sociedad acaba a sus docentes, ¿hasta dónde vamos? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tal es la propuesta de FECODE en Escuela de Paz? Yo no sé si usted la ha analizado en cuanto a su propuesta que tiene de paz. Muchas gracias. Hola. Bueno, con relación a la primera pregunta, cuando decimos no podemos ser neutrales, ¿de qué manera los profesores no somos neutrales? Cuando utilizamos la pedagogía como objeto de saber y conocimiento. Nuestro medio para evitar ser indiferentes es a través de la pedagogía. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando producimos saber pedagógico, es decir, cuando somos capaces de sistematizar nuestra práctica pedagógica, cuando somos capaces de convertirla en conocimiento y que pueda servir para otros. Nosotros, ¿de qué manera hacemos política educativa?
cuando logramos la formación integral de un estudiante. No necesitamos no es el tipo de política orientada a una ideología o a un discurso, sino a la formación de seres humanos. De esa manera lo hacemos. Y bueno, usted dirá, el obstáculo que tenemos los profesores es que generalmente estamos como señalados. Hemos sido señalados a nivel nacional de adoctrinar, ¿verdad? Ha sido el estigma del maestro. Y en Colombia principalmente. ¿Cómo enfrentamos ese estigma? Con saber pedagógico. Cuando investigamos, publicamos, y es el llamado a estas experiencias que hay en el territorio, que hay en San Jacinto. Si no se sistematizan, nadie va a conocer lo que usted está haciendo en tu aula de clase. Nadie va a conocer qué metodología, qué pedagogías estás utilizando para ello y de qué forma está formando un ciudadano. Entonces el desconocimiento, el silencio, la cultura del silencio nos condena y nos enajena. Nosotros no podemos seguir reproduciendo los clásicos de la pedagogía, de la historia de la pedagogía. Nosotros nos dieron un módulo que se llamó Historia de la Pedagogía. Nos enseñaron que Piaget, Vygotsky, todos los clásicos, que es importante conocerlos, pero miremos, Piaget, Vygotsky, Ausubel, ¿para qué contexto escribieron? ¿Para qué tipo de estudiantes escribieron? ¿En qué sociedad escribieron? ¿En qué país? ¿Con qué recursos contaron? Necesitamos que hoy escriba Elizabeth, que hoy escriba Wilfrido, que hoy escriba María, que hoy escriba Grace, que hoy escriba Aracelis. Los pedagogos que necesitamos ahora, eres tú, soy yo, cualquiera de nosotros. Y de esa manera no somos neutrales. De esa manera generamos saber y conocimiento desde la práctica pedagógica. Bueno, y la segunda pregunta es con relación a la propuesta. La Escuela de Paz de FECODE y la propuesta que traemos acá de Educar para la Paz. Bueno, con relación a la propuesta yo tengo reservas, muchas reservas, porque primero la propuesta, somos Federación Colombiana de Educadores, debió tener en cuenta primero la territorialidad, es decir, todos los territorios en Colombia no son iguales. Y cuando nos dan está reproduciéndose lo mismo. Mi crítica a FECODE es que se perdió la Secretaría de Asuntos Pedagógicos. Cuando yo ingresé al magisterio, en el año 93, hice parte de esa Secretaría de Asuntos Pedagógicos. Ya no se habla de pedagogía en FECODE, o por lo menos no logro percibirlo o hacer parte. En una ocasión entré a un evento académico, me recibieron compañeros, maestros de FECODE, y la crítica fue los maestros arrodillados de compartir. Yo soy maestra compartir, pero compartir es una escuela de formación pedagógica y aprendí a hacer pedagogía. Entonces tengo esa crítica muy constructiva. El llamado a FECODE es construir pedagogía con la voz del maestro de pueblo, con la voz del maestro de salón, con la voz del maestro de San Jacinto, de San Juan, y no solo el maestro de la urbe, porque los enfoques son muy diferentes. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos educación para la paz con un enfoque integral. Educación para la paz con un enfoque de formación integral. Y esto le apunta al desarrollo de la formación moral, tanto de los niños, pero también la nuestra, porque es reciprocidad, es corresponsabilidad, y le apunta a la significatividad de los entornos de aprendizaje.
Es decir, San Jacinto es importante, merece reconocimiento. San Juan es importante, merece reconocimiento. Y así sucesivamente todos los territorios. Y lo otro es que dentro del mismo FECODE la propuesta tiene que aplicarse. No nos podemos ver como contraincantes o contraenemigos, somos maestros. Yo también aporto al sindicato, doy mi cuota mensual. Entonces no puede ser que entre los mismos maestros nos estemos pisando las mangueras, porque de esa manera no construimos pedagogía. Y somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces mi llamado a FECODE ante esta pregunta es básicamente la territorialización de la propuesta. Y se puede fortalecer, porque apenas es una propuesta, se puede fortalecer con la voz del territorio. Gracias. Bien, ¿alguien más? La presentación del compañero cubano. Es cierto que nosotros debemos fundamentarnos en la enseñanza, ¿cierto? Pero el objetivo de la enseñanza es que el muchacho aprenda. Entonces, ahí está el quid del asunto. ¿Cómo el docente puede llegar a motivar en el proceso de enseñanza al estudiante para que quiera aprender? Porque para que se dé el aprendizaje tiene que haber un interés de parte del estudiante de adquirir el conocimiento. De lo contrario, el esfuerzo que haga el docente va a ser perdido. Entonces me gustaría que me explicaran un poco sobre cómo es la estrategia para lograr esa motivación. Dios me los bendiga, compañeros. Buenos días, señora alcaldesa. Dios la bendiga a todos ustedes por estar en este día muy importante para todos los docentes que trabajamos aquí en este glorioso municipio. La pregunta es la siguiente, hablando de contextos educativos y de planeación, ¿qué tan importante es el análisis y conocimiento del contexto educativo por el docente para el proceso de planeación a la luz de unos estándares a la luz de referentes de calidad y unos referentes de actualización curricular que son estandarizados? Entonces, ¿en qué influye tanto para un docente común como todos nosotros mirar ese contexto que tiene tantas diferencias, tantas limitaciones, tantos problemas con unos referentes de calidad que son estandarizados? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, de utilizar una respuesta para ambas preguntas, el contexto siempre va a ser una de las fuentes fundamentales para lograr la motivación hacia el aprendizaje. Si nosotros hoy, que vivimos en un país que tiene tanta diversidad de contextos y de realidades alrededor del desarrollo de la vida, nosotros debemos tratar siempre de encontrar en el contexto los fundamentos para el desarrollo de la motivación en las clases. Y si nosotros vamos a la raíz de la didáctica, sabremos que toda actividad didáctica tiene tres grandes momentos, y en un primer momento se dice que el maestro tiene que ser capaz de asegurar el nivel de partida de la clase. Es decir, en ese primer momento es donde el maestro tiene que tratar de captar la atención, la motivación y plantear el propósito, el fin, el objetivo de la actividad que pretende desarrollar a lo largo de un tiempo determinado. Por lo tanto, en ese primer momento hay que tratar de lograr el enlace del tema de la clase, pero vinculado con la realidad del contexto en la cual vive el estudiante y en la cual se va a desarrollar a lo largo de su vida. Las realidades sociales, las realidades de la profesión, si estoy formando en un nivel técnico, tecnológico o profesional, son fundamentales para que de ahí pueda nacer el vínculo motivacional hacia el contenido que yo voy a trabajar en la clase. ¿Cómo hago que ese contenido sea significativo para el alumno, se comprometa con ese aprendizaje, vinculándolo siempre con una realidad del contexto y además con conocimientos anteriores que el estudiante posee? A mí no se me olvida la frase clásica que trabajó siempre David Ausubel, ya que la doctora nos hablaba de los clásicos. Ausubel decía:
Auel, en una de las preguntas que le hicieron sobre la psicología educativa, él decía, si quieren que reduzca la psicología educativa a un principio, yo diría, conózcase lo que el estudiante sabe y enséñese consecuentemente a eso. Es decir, para él era clave identificar dónde están los conocimientos previos, las experiencias anteriores del alumno, y de acuerdo a eso, pues planifique el desarrollo de los nuevos conocimientos. Ahí encuentra siempre motivación, necesidad, significación del estudiante para que se comprometa con el aprendizaje que usted quiere desarrollar y que obviamente después en algún momento usted va a evaluar a través de una evaluación formativa y en algunos casos también sumativa. Bueno, vamos a cerrar este panel súper interesante con un fuerte aplauso a los dos ponentes. La doctora Dilia nos invita a fortalecer esa formación moral, ética, desde los sentimientos morales de Kant, la culpa, la indignación y la vergüenza. Una formación integral que debe ser intencionada, secuencial, sistemática y multidisciplinar. El oficio nuestro es enseñar. La transformación de las prácticas de enseñanza desde la planeación, el estilo pedagógico, las relaciones pedagógicas y la evaluación de los aprendizajes. Los maestros salvamos generaciones. El saber pedagógico es el saber que hace el maestro, producto de la investigación y de la reflexión de su quehacer pedagógico. Tenemos grandes retos los educadores, como la prevención de conflictos en situaciones de aprendizaje, vinculación de la escuela con la vida, entre muchas otras cosas interesantes que nos dijo. Con el doctor Emilio Ariel, que es cubano, ya nos aclaró, habla de la gestión educativa institucional. Me gustó mucho cuando uno hace, que él decía, cuando uno hace ese curso, que uno primero es maestro, después es coordinador, después es rector. Eso lo ayuda a uno a entender y a comprender mejor cómo debe manejarse esa propuesta curricular desde la perspectiva de la formación integral, desde el desarrollo de pensamiento ético, político y crítico. Él hablaba de algo que me gustó también mucho, que la gestión directiva es la garante para que el currículo se diseñe, se desarrolle y se evalúe constantemente. Que el currículo es un acto político, un acto ético, pedagógico y de carácter flexible. Que deben haber cambios educativos, y yo siento que empieza en la transformación del ser humano, en la transformación del maestro a nivel personal y a nivel profesional. Y por último, que implica tener la autonomía que nos la da la ley 115 desde una gestión institucional eficiente y eficaz, y la implementación de un currículo actualizado que favorezca la transformación cualitativa del establecimiento escolar. Prácticas escolares contextualizadas desde una gestión institucional que propende por un currículo flexible y de formación integral. Muchas gracias a ustedes también por escuchar estas grandes ponencias que sé que van a ser de mucha ayuda en nuestras prácticas pedagógicas e investigativas.